¿Cómo te va, Ricardo? A ver, ¿cómo se entremezclan las elecciones, la política con los temas judiciales, no? Bueno, esta escena de la cual hablaba recién Villarroel, en la última parte de su exposición, él hablaba del año electoral. Sin duda, esta escena, digamos, la vamos a ver muy repetida a lo largo del año, más allá de cuestiones procesales en las cuales yo no soy abogado, no me meto, sí me meto en lo político. Indudablemente esto tiene un efecto de comunicación política que lo vamos a ver, repito, varias veces durante el año, a raíz de justamente de un año electoral. O sea, es inevitable desde el punto de vista de la política que lamentablemente pueda ser usado esta cuestión que es puramente judicial, pueda ser usado también con un criterio político. Y en lo político, a 6 meses de las PASO y según últimas mediciones, ¿en qué escenario estamos? Hoy en día, digamos, todas las mediciones indican algo común. Lo común es que hay un claro debilitamiento de la imagen presidencial, de la imagen de la gestión del presidente, de las expectativas económicas, e indudablemente el oficialismo marcha a las elecciones en situación de debilidad. Esto está claro. Comparado, por ejemplo, con no hace muchos meses, octubre del 2017. La situación hoy es distinta a octubre del 2017 y es una situación de mayor exposición de parte del oficialismo a la posibilidad de un revés electoral. Las encuestas lo que están marcando son dos fuerzas políticas principales, Unidad Ciudadana y Cambiemos, que han tomado la delantera en cuanto a la intención de voto. Todos sabemos que estamos hablando de un 30 y un 30%, y una tercera fuerza que se ha relanzado el otro día en Mar del Plata, que tiene que ver con peronismo alternativo, un peronismo federal. Bueno, ese sector hoy está todo el sector, no hablo de Massa solamente, está en un 14% aproximadamente, o sea, la mitad de lo que tiene Cristina Fernández de Kirchner o la mitad de lo que tiene Macri. O sea que tendría un rol fundamental quizás en la segunda vuelta, en un balotaje. Podría tener un rol fundamental en la segunda vuelta, es decir, esta tercera fuerza que se lanza con el objetivo de alcanzar un tercio, o sea, que haya 3 tercios. Por el momento no lo hay solamente 2 tercios, y esta tercera fuerza que está en la mitad de camino. Que todos quieren ir además por su cuenta como precandidatos a presidente. ¿Vos ves que hay unidad en el peronismo o no? Porque algunos también dicen, yo quiero ir con Cristina Fernández de Kirchner, otros no. ¿Cómo ves al peronismo para esa tercera alternativa? Yo creo que la tarea, digamos, tomando los polos de poder dentro del peronismo, Cristina, o sea, aquel que lidera Cristina, el peronismo kirchnerista indudablemente ha logrado a través de su propia tarea de conversaciones, de diálogo, ha logrado aproximar a sectores que hasta hace unos meses no estaban, ¿no? Por ejemplo, movimientos sociales, Grabois, movimiento Evita, bueno, hay una cantidad de movimientos que se han acercado, también algunos políticos, el caso de Felipe Solá, Daniel Arroyo y demás. Sí. Ahora, no va a haber, en mi opinión, una unidad al 100%. Claro. O sea, el resto que está dirigido por Massa, el sector de Labaña, Massa y todo el sector que componía el Frente Renovador, me parece que ese sector no se va a incorporar a esa unidad y que va a tratar de hacer un buen desempeño en las elecciones. Nombró a Roberto Labaña, que habló y dijo que no es su intención competir en las primarias. Se diferencia también de Massa en esas declaraciones porque dice no hay que ir solo al PJ, un sector más amplio y también buscar los votos que puede dejar el PRO. ¿Eso en qué cambia esta nueva posición o por lo menos nuevas textuales de Roberto Labaña? Creo que Labaña plantea un escenario que más se ajusta a lo que él es. Sí. Digamos, él no es un político de embarrarse en la cancha, sino más bien es un técnico con mucho prestigio, buena imagen, pero no tiene todavía los votos correspondientes a su imagen. Claro. Indudablemente él juega que marchar una decisión unitaria y evitar las PASO. O sea, no es Labaña un hombre para ir a las PASO, a competir en las PASO, y lo ha dicho hoy o ayer claramente. Ya lo dijo. Así que habrá que ver. Yo creo, haciendo un análisis crítico de ese sector, que si hubiera un liderazgo firme, decidido, de Massa, por ejemplo, de Sergio Massa, Labaña sería una de las técnicos destacados, un economista destacado,
que sería muy importante para ese equipo, pero no como candidato a presidente. Claro, porque ya estuvo trabajando con el equipo de Massa en la campaña. De hecho, fue parte del equipo con el Vasco de Mendiguren, que se encargaban de los temas económicos más allá de la función pública como legislador del Vasco. Lo que pasa es que también Labaña se referencia a algo mucho más amplio que el peronismo, ¿no es cierto? Una integración también de otros sectores. Entonces, no sé si es viable, o sea, se refirió a la Unión Cívica Radical, por ejemplo, como sector, Partido Socialista. O sea, no sé si eso cabe ahora en el peronismo. ¿Es factible? Bueno, Labaña está planteando una unidad que vaya más allá del peronismo federal. Es obvio que, digamos, el kirchnerismo tiene un caudal de votos importante al cual aspiran dirigentes políticos peronistas o que vienen del peronismo, aunque no quieren que Cristina sea candidata, pero aspiran a ese cofre de votos, digamos. Entonces, lo que ocurre es que Labaña sí está planteando una unidad más amplia. Vamos a ver si esto se produce. Yo al radicalismo no lo veo fuera de Cambiemos, no lo veo. Bueno, lo que veo son está decidido, algunos están con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Algunos dirigentes radicales sí, Moró, el caso de Ricardo Alfonsín. Tal cual. Pero digamos, al radicalismo como institución no la veo jugando en Cambiemos. Sí, cuando se entrevistan dice, ojo, nosotros somos gobierno. Porque, Sí, no van a romper, por lo menos no va a haber crisis ahí hasta después de las elecciones, según el resultado de las elecciones. Ricardo, ¿y cuál es el comportamiento del electorado? En estos análisis, ¿notan la gente en la sociedad y camino a estas elecciones mayor negatividad política, por ejemplo, que en las últimas elecciones? ¿Por qué? No, que las últimas no. Es decir, yo diría que ya venimos las tres últimas, la de 2015, 2017 y la próxima, donde va a haber fuerte negatividad política. ¿Qué se refiere a la negatividad política? A que el voto estratégico, a que se vota en realidad por A para que el B no gane. Claro. Es así. Entonces hay un componente negativo, sin duda, tanto lo generado en la figura de Macri por esta crisis que se ha profundizado desde que a poco tiempo de asumir, y por otro lado, en Cristina, por lo que ya sabemos, en términos de que hay un sector de la sociedad argentina que no quiere volver al pasado, no quiere el kirchnerismo y demás. Pero tienen un público cautivo, o sea, un voto cautivo tienen tanto Macri como Cristina Fernández de Kirchner, que no dejarían de votarlo, los dos. Ahora bien, después también está el voto en contra. Yo no quiero que siga este gobierno, después yo no quiero volver al pasado como el gobierno anterior y demás. ¿Y a dónde va todo ese voto? Y además del electorado independiente, que no se llegaba al 20%. Vos me dirás las últimas encuestas cuánto dan, de esos que no saben qué van a votar. El cálculo es así, entre las dos fuerzas políticas tenés 61 o 62%. Agregale 5% de la izquierda y agregale un 14% del peronismo alternativo, el peronismo federal. El resto, alrededor de un 20% aproximadamente, eso es lo que vos llamás el voto independiente. Ahí hay varias cuestiones. Vos lo planteaste también recién, cuando dijiste, ¿y dónde va a ir en el balotaje el voto a Massa, supongo? Claro. Bueno, esa es una pregunta. Hasta ahora lo que nosotros hemos visto en elecciones anteriores es que ese voto a Massa podía ir hacia Cambiemos. Que efectivamente eso ocurrió. En cambio el voto Randazzo iba a Cristina, un voto menor, de menor proporción, iba a Cristina. Entonces, este es el tema de dónde van esos votos y qué van a hacer los independientes o los que no están dentro de los 30 y 30 o no son izquierda y que no saben en realidad o no van por el peronismo federal. ¿A dónde van a ir a votar? Bueno, ese es el que va a decidir la elección. Claro. Y si miramos ese mapa electoral, ¿se acuerdan el del 2015, que era de color amarillo, por ejemplo, en Córdoba, como bastión? Según las últimas encuestas en esa provincia, lo que sucede en Mendoza, que se van a desdoblar las elecciones, van a votar en septiembre y no en octubre para gobernador en esa provincia, Mendoza, ¿cuál es el análisis a nivel país? Bueno, hay un desdoblamiento que tiene que ver con evitar de que la boleta sea encabezada por un dirigente o por otro. Es decir, está claro, hay una cantidad de desdoblamientos en provincias que consisten en hacer de la elección una cuestión local y no nacional. Evitar lo nacional, que lo nacional juegue en la fecha que tiene que jugar, pero que se independice lo local. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. En el caso de Mendoza, el radicalismo que gobierna Mendoza ha convencido a Cornejo, al presidente, de la necesidad de desdoblar para asegurar un triunfo
del radicalismo que está dentro de Cambiemos en la provincia de Mendoza. Esto puede llevar a otros también a hacer lo mismo, a Gerardo Morales, digo, porque claro, Gerardo... yo le decía recién a Julio Garro, ¿no?, el intendente de La Plata, sí. Bueno, que no opinaba tanto de otros distritos porque dice yo soy intendente de La Plata, pero igual era una carta muy fuerte. Cuando tenían que lograr un consenso fiscal, llamado antes pacto fiscal, Cornejo estaba siempre con el gobierno. O sea, era una carta muy fuerte de Frente Cambiemos. Sin duda, es que acá hay dos criterios, digamos, ¿no? El tema del desdoblamiento en provincia y en capital ha sido una decisión más del PRO que de Cambiemos. Y la decisión ha sido apuntalar al presidente. Claro. O sea, apuntalar su jefatura política y jugar con riesgo para Vidal, digamos, con riesgo no para Larreta, pero sí para Vidal, jugar con riesgo en la provincia de Buenos Aires unificando la elección. ¿Cuánto es el riesgo para Vidal? Para nosotros, en nuestro cálculo, Vidal con Macri o sin Macri es una diferencia de 12 puntos, 13 puntos. Mucho. Y bueno, sí. pero no, o sea, obviamente no había una alternativa para la provincia de Buenos Aires. De todas maneras, históricamente no se desdoblan las elecciones de la provincia. No, hay una ley además. Por supuesto. Hay una ley. Tendrían que, digamos, hacer una modificación para que haya un desdoblamiento. Claro. Sí. Pero bueno, Vidal decidió acompañar. ¿Cómo está la imagen de Vidal ahora? La imagen de Vidal, desde septiembre del año pasado, que nosotros la tenemos el negativo por arriba del positivo. No obstante, haciendo el ranking de imagen positiva, sigue siendo la dirigente oficialista de mejor imagen. Su intención de voto se mantiene, pero al ir en una lista con Macri, indudablemente ahí tiene un problema que puede resolverse, entre comillas, con el corte de boleta. ¿Por qué le pongo comillas? Porque el corte de boleta no es tan grande, estoy hablando de 12 puntos. Sí, no hubo tanto en la última elección, tanto corte, sí, es mucho. Acerca de las preguntas cuando se le consulta a la gente, los temas, ¿no? Sí. Cuando empiezan a medir tarifazo, inflación, el no me alcanza, ¿cuáles son los principales temas? Los temas económicos han desplazado el tema de inseguridad. Sí. Desde hace ya un año y pico largo. Han desplazado el tema de seguridad y el tema de inflación es un tema que toca... Porque cuando uno dice problemas socioeconómicos, recesión, hay que separar, digamos, aquellos aspectos que impactan más de aquellos que impactan un poco menos. Claro. Un impacto muy grande, decisivo, es la inflación. Sí, y las tarifas, ¿no, Sí, Ricardo? sí. Claro, la inflación, pongo también las tarifas. Entra el precio de los servicios y también el precio de la canasta familiar. Algo que se va a profundizar de acá a octubre, seguramente. Bueno, no sé. El gobierno está tratando de generar alguna expectativa de recuperación económica y creo que en la campaña va a ser eso. Sí. ¿Cómo va a impactar eso en la población? No sé. Bueno, el ministro dijo un crecimiento lento y sostenido y que la inflación, el ministro Duhovne, va a bajar año tras año. Esas fueron sus últimas declaraciones. De todas maneras seguimos teniendo, aunque este año sea un poco menos que el año pasado, una inflación muy alta. ¿Por qué, Ricardo, recurrentemente vamos a la polarización en las elecciones? O sea, la otra alternativa no ha podido lograr un crecimiento o un consenso, también te diría. Yo por lo menos veo mucha individualidad, ¿no? Individualismo sería Me sonreí porque pensaba que cuando decís la polarización, pienso en realidad la historia argentina es polarizada. Sí, yo también pensé lo mismo cuando lo decía. Por eso no salimos más de eso. La Argentina es polarizada, claro, ¿no? Unitarios y federales, peronismo, antiperonismo. Pero hay gente que quiere otro voto, otra alternativa. En el radicalismo mismo, en la época de Irigoyen, también era polarización entre los personalistas y los antipersonalistas. Claro, los conservadores. De algún modo, y esto lo digo y trato de explicarlo lo mejor posible para que no se interprete mal, la llegada del kirchnerismo después de la crisis del 2001, eso es muy importante, también de algún modo colaboró con la polarización. ¿En qué sentido? En que el kirchnerismo provocó a la sociedad. Planteó una serie de temas, derechos humanos, el tema poner sobre la mesa la cuestión social, que en realidad provocaba, es decir, no era un gobierno común, era un gobierno que venía fuerte a plantear una serie de temas. Y eso indudablemente genera apoyos y rechazos. Y la gente tiene muy en consideración la cuestión ideológica de dos modelos diferentes en cuanto a planteos para el país. O también, digamos, se basa tanto en el personalismo, que uno ni siquiera habla de los partidos, sino que habla de Macri y habla de Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, volvemos a la historia. Sí. Eso que decíamos de la polarización estaba basado en personas. Sí. De hecho, el peronismo ya dejaba de ser peronismo, sino era el menemismo, el o sea, el personalismo que hoy es tan común en el mundo, ¿no? Con el debilitamiento de la partidocracia,
en la Argentina lo conocemos desde hace mucho tiempo. Mucho se habló en las últimas elecciones del voto joven. Sí. En este voto joven, camino a octubre, ¿quién mide más? ¿Cómo se trabaja? El voto joven se ve favorecido los sectores del el kirchnerismo, claramente, que ya ocurrió durante el gobierno, los 3 periodos, los sectores jóvenes son los que más apoyaban, los menores de 40 años, y la izquierda habitualmente tiene un voto joven, menor por supuesto, pero joven. Esos son los sectores de mayor presencia. Hubo un intento, ustedes deben recordar cuando apareció el PRO, que apareció con alguna incursión en los sectores jóvenes. Sí. Pero eso se detuvo, no creció. Claro, no lograron, y lo lamentan, lo que fue con el kirchnerismo la cámpora. Exacto, exacto. Había aparecido una cantidad de jóvenes al principio del PRO que luego no se detuvo, se congeló, no siguió. Claro. Más allá de los tiempos que marca la justicia, ¿se imagina una elección o por lo menos una campaña de los jefes de campaña que sean cortas, no saturar tanto a la ciudadanía, más allá de los tiempos que siempre marca la justicia, que van a trabajar en eso? Van a ser así. Las campañas, sobre todo la del oficialismo. La campaña del oficialismo va a ser una campaña tipo shock muy rápido. Sí. Con mucha presencia en los medios, en la comunicación. Mucho archivo se va a utilizar también, ¿no? Sí, sin duda. Desde la oposición. Eso que hemos visto recién respecto a Comodoro Pi lo vamos a ver multiplicado. Rubier, muchas gracias como siempre. No, gracias.